Me siento muy honrado de estar aquí con ustedes en este día, de verdad se lo digo. Es un privilegio poder compartir con colegas en el ministerio. La primera vez que una persona viene a predicar, hay expectativa en oír lo que va a decir y lo que va a hacer. Yo simplemente estoy aquí para exponer las Escrituras, pero la verdad me siento como el chofer de Albert Einstein. ¿Saben quién fue Albert Einstein, no? Cuando Albert Einstein vino como exiliado desde Alemania a los Estados Unidos en el año 1950, lo invitaron a dar una conferencia en cada una de las universidades de cada estado. Eran 50 universidades. No había internet en aquellos tiempos, ni Facebook, ni Google, solo había televisión. Sabían quién era el científico Einstein, pero no lo conocían. Nunca lo habían visto. Después de 49 conferencias, el tipo estaba cansadísimo. Entonces, el chofer se dio cuenta de eso y le dijo: profesor, ¿por qué no cambiamos los papeles? Yo doy la conferencia y usted se hace que es mi chofer. Por eso le estoy diciendo que yo soy el chofer, no soy Einstein, tan solo traigo la palabra en este día. Pues bien, cuando llegaron a la última universidad de un lugar lejano, en uno de esos estados allá en Estados Unidos, Einstein se vistió de chofer y el chofer se vistió de Einstein, el profesor. Entonces el chofer, o al chofer, le pusieron la alfombra roja y le hicieron y dieron todos los honores y el tipo comenzó a dar la conferencia. Imagínense, después de escuchar la misma cosa 49 veces, la podía repetir con exactitud, de memoria, de carrería, se la sabía toda. Y dio la conferencia al chofer. La gente quedó estupefacta. ¡Qué sabiduría! ¡Cuánto conocimiento! ¡Qué impresionante este hombre! Pero era el chofer nada más. Cuando terminó, todos aplaudieron, se pusieron de pie, le dieron vítores, y uno de los profesores de la universidad levantó la mano para hacerle una pregunta. Profesor Einstein, por favor, hábleme de los isótopos de la entropía de la coalescencia de tal átomo y tal cosa y tal rollo. Y el chofer comenzó a sudar frío porque no sabía nada y le temblaban un poco las piernas. Y todos estaban esperando la respuesta del chofer, que no sabía nada, pero el hombre dijo algo muy interesante. Le responde al profesor que le está haciendo la pregunta y le dice: profesor, su pregunta es tan fácil que hasta mi chofer se la va a contestar. Por eso simplemente les digo que yo soy el chofer. No. Quiero compartirles en esta mañana un poco de mi experiencia. Les decía a uno de los colegas pastores aquí que enseguida conectamos como amigos porque lleva el uniforme de mi equipo. No voy a preguntar cuántos son del Barcelona aquí porque... Es que yo soy oriundo de Cuba, soy cubano de nacimiento, pero me crié o me malcrié, no sé cuál de las dos, en España. Entonces, casi todos los días tenía que pasar en el colectivo, como dicen aquí, por enfrente del Bernabéu para ir a mi colegio. Entonces, imposible no ser del Real Madrid. Pero quería compartirles de las cosas que después de tantos años he estado en el ministerio y el pastorado como unos 35 años, pero yo no vine a contarles lo que yo he hecho por el Señor, sino lo que el Señor ha hecho por mí, que hay una gran diferencia. Pues podemos contar batallitas, como decimos,
Y no es los logros que uno haya hecho, es lo que el Señor haya hecho y continúa haciendo en nosotros, porque esto no termina. El que cree que ya ha llegado a cierto plató, que haya llegado, como decimos en Miami, apaga y vámonos. No. Esto es un proceso. Esto es constante. Y después de tantos años en el ministerio del pastorado, la piel se te pone gruesa. ¿Entienden esa? Y sigue siendo un reto, es difícil. Yo a veces digo que yo no sé si soy pastor o soy torero. Porque a veces las ovejas se ponen bravas y tienes que torear. Aparte de que a veces también somos bomberos porque tenemos que estar apagando fuegos constantemente. Y estando en varios países dando conferencias como esta con pastores y líderes, la gente venía, me saludaba al final, me decía, esto que usted habló está en su libro, ¿verdad? Yo le decía, ¿qué libro? Sí, lo que usted habló está en su libro. No, yo no tengo ningún libro. Entonces ya capté el mensaje. Tenía que ponerlo por escrito, ¿no? Entonces de ahí salió el libro Pastores de Carne y Hueso. Y en donde quiera que voy, me hacen entrevistas en radio, televisión y en lugares así, me dicen, ¿por qué el título? Digo, bueno, porque hay pastores que no son de carne y hueso. Nosotros, los pastores, reímos, lloramos, nos frustramos, nos deprimimos. ¿Un pastor que tenga depresión? Nuestras familias no son perfectas, nuestros matrimonios no son perfectos, nuestros hijos no son perfectos. Lo que pasa es que en los últimos 15 o 20 años, con el apogeo de los medios de comunicación, internet y todo esto, se ha proyectado y se sigue proyectando una imagen un tanto equivocada de lo que es un pastor. Lo que ustedes ven en la televisión no se lo crean todo. Lo que oyen no se lo crean todo. Porque se ha proyectado como que el pastor ideal es la persona perfecta, con el traje de Armani y todo perfecto. Su familia es perfecta. No es cierto. Y de ahí surgió Pastores de Carne y Hueso. Otra cosa que yo digo muchas veces es que no somos Superman. ¿Se recuerdan de la película Superman? No sean a los espirituales que ustedes la vieron también. ¿Se recuerdan cuando Luisa se estaba cayendo al vacío, se había caído, estaba en un rascacielos y ella gritando ¡ah! Y Clark Kent con su super oído la oye porque estaba enamorado de ella. Va y entra a la cabina de teléfono y ahí se quita las gafas, rápidamente sale y con la capa remonta el vuelo y en medio del vacío él la atrapa y le dice, te tengo. Y no sé si recuerdan en la película, ella se queda sorprendida, lo mira a él y le dice, ¿y a ti quién te tiene? Y eso me ha hecho pensar por todos estos años de que nosotros a veces nos creemos como Superman, donde levantamos en vilo a otros hermanos y en la iglesia, en los diferentes ministerios. Cuando hay que apagar un fuego, vamos para allá. A las 3 de la madrugada alguien te llama, pastor, mi hija está teniendo un ataque de nervios, ¿qué hago? Hermano, sí, voy para allá. No somos Superman. ¿Y a nosotros quién nos tiene? ¿Quién nos sostiene? De ahí surgió la idea de escribir el libro. Hay un capítulo que lo dedico al pastor de carne y hueso que más influyó en mi vida, que fue mi padre. Fue la inspiración. Pero déjenme decirles que yo estaba renuente a servir a Dios. Después de ver lo que pasó mi padre, mis padres, porque mi mamá era la columna vertebral en casa, él era la cara, lo visible, pero detrás de ese hombre había una mujer tremenda. Cuando yo vi lo que ellos pasaron, nosotros tuvimos que salir de Cuba huyendo literalmente del comunismo. Porque a la mitad de la década de los 60 habían prohibido, cerraron todas las iglesias. Muchos pastores fueron encarcelados en lo que yo llamo el gulag cubano.
campos de concentración, literalmente, y algunos murieron. Nosotros logramos salir de Cuba y mis padres fueron para España, donde ellos fundaron, eran pastores allá, cerraron y prohibieron las reuniones públicas y fundaron obra allá. Por eso es que yo me crié en España como hijo de misioneros, hijo de pastores. Yo, viendo todo aquello y lo complicado y lo difícil que fue en la situación en Cuba, y también complicadísimo porque llegamos a España a una dictadura de derechas. Franco estaba ahí, la iglesia todavía estaba siendo perseguida en un sentido. Llegar como latinoamericanos a la cultura española, que es tan complicada y tan difícil, donde aún hoy en día discriminan al sudamericano, al latinoamericano. Yo viendo todo aquello, la dificultad que era ser pastor y misionero, por nada del mundo yo quería hacer lo que mi padre era. Digo, si eso es ser pastor, si eso es misionero, yo no quiero eso. Pero el Señor tiene sus maneras, ¿no es cierto? Cuando con el dedo de Él nos hace así, ven para acá. Tengo otros planes. Y de ahí surgió todo esto. Y aunque influyó tanto en mi vida, el libro no lo dedico a Él, sino que lo dedico, se los leo, hace unos 4 años atrás, 3, 4 años atrás, en muchos de los viajes que hago, haciendo lo mismo, pero estaba en Cusco. Cusco, ahí casi puedes tocar el cielo con las manos, de lo alto que es, ¿no? Tienes que caminar despacio porque el aire está muy limitado. Entonces, ahí estaba yo con 100 pastores indígenas, quechuas. Dentro de esos 100 había un grupo de unos 20 que le tenían que traducir lo que estaba enseñando por esos varios días que estuve allí. Y aquella experiencia fue increíble porque vi a esos hombres sencillos que amaban al Señor, que servían a Dios en lugares tan lejanos, venían de otras montañas y vinieron muchos en horas de camino para estar ahí, para que vinieran a escuchar a este cubano de Miami. Aquello me hizo sentir de este tamaño. Y yo vi el hambre y el interés en aprender y superarse en su vida ministerial. Eran hombres también. Cuando yo regresaba por la noche a la casa del misionero que me estaba albergando, yo olía a esos pastores indígenas, si me pueden entender. Pero esa experiencia fue tan transformadora para mí, que por eso es que también me inspiré también a escribir el libro. Y esta es la dedicatoria. Dice: a todos aquellos pastores que sirven día a día en la viña del Señor, que no han quitado sus manos del arado y han mantenido sus miradas en el Señor de la viña. Siervos y siervas abnegados y entregados a la verdad, a la obra de Dios, en lugares recónditos, difíciles, incómodos, en la jungla y en el asfalto, en las urbes y en los páramos. Siervos y siervas invisibles y desconocidos, aunque no para Dios, que una vez que se pusieron la armadura, pelean la buena batalla y no se han dado por vencidos. A esos héroes que están en el salón de la fe, que aunque no son famosos, son conocidos en el reino porque no retroceden ni claudican, sino que perseveran hasta el fin. A esos de los cuales el mundo no era ni es digno, que tienen un verdadero compromiso con el gran pastor, esos que no buscan fama ni gloria, a quienes les aguarda un gran galardón, este modesto aporte es mi tributo a todos ellos. Esos hermanos, esos pastores, como muchos donde quiera que voy, nunca van a ser vistos ni oídos, nunca van a estar en la televisión ni en la radio, como en el caso de muchos de nosotros. Pero son parte integral y vital en el reino. Son importantes. Lo que pasa es que a veces hemos cambiado los valores y tantas cosas que estamos mal. Yo he estado predicando y ministrando en iglesias donde me llevan a lo que se llama el Green Room. ¿Han oído eso alguna vez? Green Room es un concepto de la música secular, donde a los rockeros, a los artistas los metían en un Green Room, que era un lugar, antes de pasar a dar el concierto, donde tenían bebidas y los mimaban ahí, estaban quietos. Bueno, eso se ha traducido y muchas iglesias grandes tienen el Green Room. Bueno, yo estaba en alguno de estos lugares donde me meten en el Green Room. Yo no quiero estar ahí. Y yo entiendo lo que quieren, la intención es buena,
todo esto, pero yo quiero estar, yo estoy oyendo la música, yo quiero estar en la música, en la alabanza, en la adoración, yo quiero estar de cerca con la gente. Y a veces cuando termina uno de predicar en una de estas iglesias, no permiten que hables con la gente y sales y te meten al green room otra vez. Yo recuerdo de alguien hace 2000 años que era accesible a la gente. Incluso los más allegados a él no permitieron que unos niños se acercaran y él le dijo, no, un momento. No van a prohibir que nadie se acerque a mí. Especialmente esto porque de los tales es el reino de los cielos. El Señor quiere que nosotros seamos accesibles. ¿Están conmigo? Yo doy ahí algunas estadísticas que son un poco alarmantes. En Estados Unidos, esto en el contexto anglosajón, pero dentro de eso hay un porcentaje también hispano, pero es muy difícil de medir porque no hay métodos de medición entre los hispanos, pero 1.800 pastores abandonan el ministerio mensualmente por agotamiento espiritual y físico, también por problemas de pecado, o se cansaron de que la gente los criticara en las iglesias. Cuando viajo por Latinoamérica, me he encontrado con muchos líderes de denominaciones y otros que me dicen, ¿sabes qué? Esos números no están muy lejanos de nuestra realidad en Latinoamérica. Doy otras estadísticas ahí. El 15% de los pastores, cada lunes por la mañana, quiere abandonar el ministerio. Lo puse ahí porque ese he sido yo he estado ahí. Después que has estado la semana ante Dios ministrando el culto el domingo, en el almuerzo después del culto, tú eres el almuerzo de la gente, te pican en pedazos y te comen con papas fritas. El 15%, a veces lo que quieres es tirar la toalla. 50% de los matrimonios pastorales terminan en divorcio. Esa es la realidad. Eso es lo que está ocurriendo. Y por eso es que quise escribir el libro y me da mucho gusto que lo puedan tener aquí ustedes. Creo que después, o que yo haya hablado en las dos reuniones, lo van a poder tener. ¿Qué cosa es liderazgo? Yo quiero hablar algo que está ahí en el libro, que es liderazgo, el arte de decir las cosas como son. Los líderes que necesitan ser servidos, que son adictos al poder y al reconocimiento, normalmente temen perder su posición y no invierten tiempo ni esfuerzo en otros, preparándolos como relevistas. Y ahora estamos a punto de ver otra vez lo que es un relevista en las Olimpiadas. No saben pasar bien el bastón de relevo. Es más que el bastón de liderazgo. No saben pasar bien el bastón de relevo a los que seguirán en esta carrera. No saben ni quieren delegar. Esa es una palabra clave en el liderazgo. Delegar significa dar facultad o poder para ser representado. Sinónimos de delegar es apoderar o empoderar, autorizar, comisionar. Muchos líderes tienen problema con esto. Delegar, ojo, no es abdicar. Abdicar es renunciar, abandonar, ceder, deponer. Yo quiero concentrarme en esta mañana en un personaje que nosotros conocemos muy bien, Moisés, que tuvo que aprender a delegar, y vamos a ver cómo lo hizo. Antes de eso, que no se me olvide decir que no puedes estar en autoridad si no estás bajo autoridad. Pensando en el liderazgo. Vayan conmigo a Éxodo, el capítulo 18. Y si me pueden conseguir un poco de... ¿se dice así? Ya aprendí que... ok. Son sonidos guturales bien complicados. Si me pueden conseguir una botita de... sería algo fantástico. Capítulo 18, vamos a estar viendo versículos 13 al 27.
En este pasaje veremos que Jetro, el suegro de Moisés, decía las cosas como son. Decía la verdad. Porque era varón de verdad, hombre de verdad. Era hombre de decir la verdad. Todos nosotros necesitamos un Jetro en nuestras vidas, los que estamos en el liderazgo. Lo tremendo es que Moisés tenía una tarea interminable. ¿Cuántos se identifican con Moisés? Díganme si alguno de ustedes, antes de venir para acá, terminaron todo lo que tenían que hacer. Les voy a decir algo, nunca lo van a terminar de hacer. La obra de Dios es interminable. Por eso es que nos identificamos con Moisés. Moisés tenía una tarea interminable. Interminable, igual que nosotros. Nótese el versículo 13 dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde, nótese, la mañana hasta la tarde. ¿Sabe lo que significa eso? 3 palabras. Ocupado, ocupado, ocupado. Hay líderes, pastores, hombres de negocios que viven para trabajar y no trabajan para vivir. Hace 2 días, muchas gracias, hace 2 días, ya hace 3 días, porque me tiré casi medio día para llegar hasta acá, porque hay que volar ahí a Brasil y después acá. Pero hace 3 días estaba sentado en una playa del Golfo de México con mi esposa, tomando el sol. ¿Y saben qué? No me sentía culpable en absoluto. Al verla a ella y disfrutando como estaba disfrutando, relajada, porque ella trabaja para la Universidad de Miami, que es una universidad muy importante, privada, en la parte administrativa, y ella necesitaba un descanso. Yo también. Es muy importante esto. Vamos a hablar. Yo, de hecho, en el libro dedico un capítulo completo a esto. Porque uno de los problemas que ha habido en la pastoral por muchos años es la culpabilidad de desconectarse del ministerio e irse de vacaciones, ir un fin de semana a descansar, por ejemplo. Yo recuerdo de niño, fíjense si están impregnados en las mentes de los pastores de la vieja guardia, que cuando nosotros nos íbamos de vacaciones con mi padre, en Europa la gente toma un mes de vacaciones. Imagínense, yo no sé aquí, en Estados Unidos lo normal son 2 semanas, un mes impensable. Bueno, nos íbamos al sur de España y allí nos íbamos como 3 semanas de vacaciones en la playa y teníamos obligado que buscar una iglesia el domingo por la mañana, aunque no la conociéramos, para estar allí. Era como que si no ibas o no hacías eso, Dios te iba a castigar y te va a aplastar con su mano gigantesca. Y te sentirías culpable si no fueras. Y la mentalidad de desconectarse es algo muy importante que necesitan los pastores y los líderes, no solamente por sus propias vidas y su propia salud, sino por sus matrimonios y sus hogares también. Me agrada mucho saber que están esposos y esposas aquí. Porque nosotros y nuestras esposas, yo les digo, yo no pudiera estar aquí hoy en día. Mi esposa es la columna vertebral en casa. Y es la persona ideal. Ya llevamos, el mes que viene vamos a cumplir 35 años de casados. ¿Saben lo que nosotros somos? Yo a veces cuando doy seminarios a pareja, digo, nosotros somos un par de dinosaurios. Y la gente se me queda mirando. ¿Cómo dinosaurios? Sí, somos una especie en extinción. Ya no hay. Sobre todo en Estados Unidos. Gente con matrimonio de 35 años. Si cuando llegan a esta edad lo cambian por 2 de 20 o 25 años. O sea, los desastres que estamos oyendo, incluso en el ministerio. Pero
mi esposa pone todas las cosas en perspectiva. Porque yo hago esto todo el tiempo. Me reúno con grupos pequeños, con grupos grandes, voy a ministrar a pastores, estoy en iglesias gigantescas, iglesias de todos los tamaños, de todos los colores y sabores. Cuando llego a casa, mi esposa me pregunta, baby, porque ella me dice así, 35 años después todavía sigo siendo su baby, ¿ok? Me dice, baby, ¿cómo te ha ido? Me dijo, fue una bendición, cuéntame. Y yo le cuento, hice esto, y ministramos aquí, la gente fue bendecida, y esto y lo otro. Wow. Yo he estado orando por ti. Digo, wow, sin eso no puedo. Después que le cuento todo y empezamos a hablar, al final ella me dice, necesito que vayas a limpiar los baños en casa. Y yo voy y limpio los baños, porque somos un equipo. Ella pone las cosas en perspectiva. ¿Para qué? Para que nunca nada de esto se me suba a la cabeza. Amo a esa mujer. La familia pastoral, el matrimonio pastoral es vital, es importante tenerlo. Por eso la necesidad de desconectarse. Yo me busqué broncas, permitidme esa expresión, con los líderes en mi iglesia, en las diferentes iglesias la primera que fundé y la otra que pastoreé, porque a veces le decía a los líderes ancianos que estaban conmigo, y tuve el privilegio de tener equipos de liderazgo conmigo tremendos. Les decía, el fin de semana que viene no cuenten conmigo. ¿Qué pasó? ¿Tiene algún problema? Ninguno. Alina, que se llama mi esposa, y yo nos vamos el fin de semana, necesitamos descansar y subir para tomar oxígeno otra vez. Pero pastor, la iglesia, usted tiene que estar aquí, y bla, 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 y el jueguito ese de la culpabilidad. Digo, no. ¿Ustedes trabajan? Dice, sí. ¿Y ustedes necesitan descanso? Sí. Yo también trabajo porque la mayoría del tiempo yo he sido bivocacional también. De hecho, lo soy. Y yo, como ustedes, necesito descanso también. Y a veces teníamos esa tirantez de que no entendía. No, porque usted tiene... No, yo no tengo que estar aquí. La iglesia no es mía, es del Señor. Él es el pastor. Que eso es otro tema también para hablar. Moisés estaba ocupado porque tenía una tarea interminable. ¿Y sabe lo que pasa? Y lo que estaba pasando con Moisés, que Moisés se estaba desgastando, se estaba fundiendo. ¿Saben qué? Un líder así no es útil. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Porque podrás vivir de apariencia. Y hay muchos que aparentan y funcionan así por un tiempo, pero no pueden funcionar así todo el tiempo. En algún momento algo va a ceder. Y cuando cede, en muchos casos ya es muy tarde. Hace poco estaba yo en la sede central de los Bautistas del Sur en Estados Unidos, que es una denominación muy grande, son 20 millones. Y está en Atlanta. Y estaba hablando con un colega hispano, el doctor Osorio, que tiene a su cargo o trabaja con 3,000 pastores, que son todas las iglesias de Bautistas del Sur en Norteamérica. Y estábamos hablando precisamente de toda esta problemática. Y él le impactó mucho el libro y todo esto. Y después de un rato me dijo, me dio una tarjetita y me dice, ese número de teléfono que está ahí, úsalo, o sea, promuévelo, dáselo a cuantos pastores tú te encuentres en Estados Unidos. Es un número gratis donde pueden llamar, creo que es de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 8 de la noche, para cualquier consulta, cualquier pastor que tenga cualquier problema, y se le garantiza privacidad para que puedan llamar. Hay gente que va a contestar al otro lado y les va a ministrar. Yo dije, wow, qué bendición. Yo no conozco ninguna otra denominación, ni siquiera a la cual yo pertenezco, que tenga eso, porque no dedican recursos, tampoco quizás no los hay, ni personal humano para hacer algo así. Pero qué tremendo sería que en cualquier lugar un pastor pudiera llamar y decir, ¿por qué? Porque la mayoría de los pastores cuando tienen un problema se lo calla.
A veces ni se lo confiesa a su esposa. Y lo importante es tener una persona cercana, que eso también es otro tema. Pero el ministerio desgasta. El ministerio funde. Y un líder así no es útil. El estilo de liderazgo de Moisés era erróneo, era destructivo, es más, era tóxico porque estaba afectando a otras personas. Moisés se creía indispensable, porque me puedo imaginar cómo pensaba Moisés en estos momentos, porque también yo he estado ahí. Nadie hace las cosas tan bien como yo. Si yo no hago las cosas se quedan sin hacer. Ese tipo de mentalidad y de ideas es lo que estaba pasando por la mente de Moisés, porque él se creía indispensable. Sin duda alguna, Moisés tenía un sentido de responsabilidad, pero lo expresaba teniendo un control total. Ojo con esto. Moisés tenía un control total, y esto es señal de inseguridad en cualquier líder. Cuando tú ves un pastor que tiene control total de toda la iglesia, de todos los ministerios, es porque hay inseguridad en ese hombre, en esa mujer. Fíjense el versículo 14. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú? Nótese ahí en la Biblia, yo lo subrayé, lo tengo subrayado para que no se me olvide. Solo. Fíjense, la palabra solo es muy importante. Dice: y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Pudiéramos parafrasear esto diciendo: ¿pero qué es lo que estás haciendo? Es lo que le estaba diciendo y llamando la atención Jetro. ¿Por qué lo estás haciendo solo? Ahora, nótese la explicación o la excusa, aunque suene muy pía o muy santa, de Moisés. Nótese el versículo 15 y versículo 16. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Y wow, todo eso sonaba viniendo de Moisés. La excusa o la explicación es que estoy aquí para servirles. La realidad, en otras palabras, lo que le estaba diciendo es que yo estoy aquí para servirles. Pero si seguía así, no iba a servir para nada. Ellos inquieren de Dios, buscan dirección y consejo espiritual. Ellos tienen problemas, quieren soluciones. Ellos necesitan instrucción, quieren palabra de Dios. Quieren las decisiones de Dios. Son buenas excusas. Todo esto suena bien, ¿verdad? Bueno, no tanto. Mira lo que dice el versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Como decimos, le cantó las 40. Le dijo: la verdad es que no está bien lo que haces. Esto no está bien, esto está mal, no es bueno. Por un momento, me imagino esa conversación, ese que maneja entre ellos. Un momento, estoy haciendo la obra de Dios y mucho. ¿Qué quieres decir esto de que no está bien? Entre paréntesis. No te rodees de gente que te diga sí a todo. El líder o el ejecutivo o el gerente o cualquiera que esté en posición de liderazgo, si se rodea de gente que le diga sí a todo, es cuestión de tiempo que eso sea un desastre. Como pastor, no te rodees de gente que te diga sí a todo. Necesitamos que alguien nos confronte en un momento dado, y le vamos a dar permiso porque son personas de confianza.
Yo no sé cuántas personas tienes tú así en tu vida, pero yo tengo varias, no muchas, porque no le puedes, no todo el mundo entiende y comprende cómo es uno, pero necesitas darle la confianza a alguien en tu vida o varias personas, ya sea en este caso. Yo tengo un mentor, el doctor Robinson, vive en California. Yo fui su pastor por años, pero él es un doctor en medicina y es un productor de Hollywood, y es un hombre increíble. Y él para mí es un mentor. Cuando yo tengo problemas, yo llamo a David. Cuando tengo alguna tentación, lo llamo. Cuando tengo que tomar una decisión difícil, lo llamo. Cuando a veces sin llamarlo, él me ha llamado y me ha cantado las 40 también. ¿Qué estás haciendo? Él tiene permiso de mi parte para llamarme la atención. Yo necesito personas así en mi vida. Tú como pastor, no te rodees de gente que te diga sí a todo. Esos no te van a ayudar, porque esos que te dicen sí hoy, te van a crucificar después. Mira el versículo 18. ¿Están conmigo todavía? Ok, estoy chequeando. Dice, nótese lo que le dice, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú, otra vez esa palabra, solo. Por eso Jetro le está diciendo, lo que estás haciendo suena bien, pero está mal hecho, no está bien, no es saludable. Terminarás fundiéndote tú y a este pueblo también, ambos. Esto es demasiado para una sola persona. Tienes que aceptar que no puedes hacerlo por ti mismo. Y esto yo lo tuve que aprender también. Porque yo creía, cuando empecé en el ministerio, que yo me comía el mundo. No había nadie que lo hiciera tan bien como yo, de los que me rodeaban. Por eso es que me fundía a veces. Tienes que aceptar que no puedes hacerlo por ti mismo. Yo tengo un querido amigo desde mi juventud en España. Él es cubano también, pasó por España. Él ha sido pastor también en Miami, se llama Mario. Querido amigo mío. Mario ahora no está pastoreando, pero en los años que él pastoreó en Miami, recuerdo que Mario era el que abría la iglesia, el que encendía las luces, encendía el sonido. Si veía algo que estaba mal en la iglesia, en la alfombra, él pasaba la aspiradora. Si el guitarrista fallaba, porque él tocaba la guitarra, Mario estaba tocando la guitarra. ¿Saben lo que era Mario? El hombre orquesta. ¿Cuánto creen ustedes que duraría Mario así? No duró mucho, se fundió. Imagínense, tengan este cuadro mental, Moisés sentado, imagínense una fila de miles de personas esperando para hablar con Moisés, con una sola persona. El pueblo de Israel en aquellos tiempos tendría entre 2,5 millones a 3 millones de personas. Y todos querían hablar con Moisés. Imagínense, por eso es que era interminable. Desde la mañana hasta la tarde, él estaba ahí sentado a ver el próximo. O sea, había una fila de miles de personas esperando su turno. Era interminable. Por eso es que Jetro dijo, hey, lo que estás haciendo, no vas a ir muy lejos. El estilo de liderazgo de Moisés estaba e iba mal por 3 razones. La primera, como dije, Moisés se estaba fundiendo, se estaba desgastando. Y la segunda es que Moisés, y esto es muy importante y delicada, Moisés estaba descuidando su familia. Ojo con esto. Mira lo que dice el versículo 2 en el capítulo 18. Parte del contexto de lo que estamos viendo. Dice, y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Fíjense, él estaba tan ocupado en la obra de Dios
que agarró y hizo un paquetito de regalo y fue a su suegro y le dijo, encárgate tú de ellos, porque yo estoy muy ocupado de la obra de Dios. Y fíjese, en versículos 5 y 6, lo que ocurrió. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios, y dijo a Moisés, yo tu suegro, Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Jetro le devuelve, le trae el regalito que Moisés le había llevado, le devuelve su familia. Esto es muy delicado. ¿Saben por qué? Porque les dije, para mí mi héroe espiritual fue mi padre. Está con el Señor hace muchos años. El Señor lo llevó cuando estaba en la cúspide de su ministerio. Y aunque él fue la inspiración y fue un gigante espiritual para mí, como él era pastor de carne y hueso, también tuvo sus faltas. Y una de ellas fue en algún momento descuidar la familia. Y fue en ese lapso de tiempo que él estuvo tan ocupado en la obra de Dios que yo, como rebeldía, valga la redundancia, me rebelé y entré en pecado. Porque de esa manera yo estaba manifestando dónde está mi papá. Necesitaba a mi papá. Yo he estado en mis años de ministerio al principio también porque quería avanzar la obra de Dios. Creía que con mi esfuerzo y mis capacidades yo podía hacer crecer la obra de Dios. ¡Qué tonto! Es que tuve que aprender que en vano es los que edifican. Si Dios no edificara en la casa, en vano es lo que hacemos. El crecimiento lo da ¿quién? Él es el que añade cada día ¿qué? Los que han de ser salvos. Nosotros simplemente somos sus siervos. Él es el que causa el crecimiento en nuestras vidas, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia. Y lo va a hacer si nosotros hacemos las cosas, valga la redundancia, como Dios manda. Por eso es un problema en muchas familias pastorales hoy en día, que tienen que aprender por los golpes de ellos propios, no por los de los demás. Y es muy triste de que muchos han abandonado a su familia, como resultado sus hijos se han perdido. Se han perdido. Nosotros tuvimos una época en nuestras vidas en que estábamos ocupados en la obra de Dios y nuestro hijo mayor se apartó del Señor. No tengo tiempo para contarles eso, pero fue algo tremendo. Tremendo fue como el Señor lo trajo otra vez. Porque hay promesa de Dios. Si los crías en el temor de Dios desde pequeños, aunque fueran mayores, no se apartarán. Hay algo tremendo ahí y nosotros como padres oramos por él y el Señor lo trajo de nuevo. Por eso les dije que las familias pastorales no son perfectas. Tenemos que ser transparentes ante la gente a la cual nosotros servimos y quitarnos las caretas. ¿Amén? Porque cuando hacemos eso, entonces vamos a ser más efectivos. Ahora, fíjense, aquí donde estamos. La tercera cosa. No solamente Moisés se estaba fundiendo, se estaba desgastando. Segundo, Moisés estaba descuidando su familia. Pero tercero, Moisés le estaba robando la oportunidad a otros líderes potenciales a que desarrollaran sus capacidades y que pudieran servir también. Imagínense, no habrían otros líderes ahí con Moisés que estaban calentando bancas nada más. Fíjense la onda expansiva y destructiva del liderazgo mal enfocado. Primero comienza con el líder desenfocado en el centro, luego se expande a su familia y el tercer aro son los otros que pudieran ser líderes, pero no llegan a serlo porque él es lo más grande que hay y nadie más lo va a hacer tan bien como él. Ese es un grave error, porque ¿sabe lo que sucede? Que esos líderes en potencia o que están ahí sentados calentando bancas, en algún momento, si no les das oportunidad y no delegas y los empoderas,
se van a ir y te van a abandonar. Y en algunos casos lo hacen con elegancia, pero otras veces no. Por eso, cuando tú eres seguro de ti mismo y de ti misma en tu ministerio como pastor y como líder, tú vas a empoderar a otros a que lo hagan. Y es más, vas a querer que sean mejores que tú y los vas a levantar. Ninguno de nosotros hemos llegado a donde hemos llegado y estamos aquí por nuestro propio esfuerzo de todas maneras. Todo lo que hemos sido y hemos hecho para el Señor ha sido en los hombros de alguien más. ¿Cierto o no? Ahora fíjense el versículo 19. Hay 5 consejos sabios de un buen asesor. Antes de seguir con esto, hablando de asesor, yo les traje simplemente para que ustedes vieran. Yo trabajo como director de ventas en Editorial CLC y siempre estamos buscando lo mejor para, no solamente el pueblo de Dios, sino para el liderazgo. Y yo junté estos 10 tomos y esta es la biblioteca de consejería pastoral. Son 10 tomos. Todos ustedes tienen el ministerio de asesoría espiritual y consejería. Y muchas veces nos hemos encontrado con situaciones muy difíciles. Yo me he encontrado con situaciones muy difíciles. Cuando una madre viene y te dice, fulano de tal abusó de mi hija. ¿Cómo haces? ¿Cómo manejas eso? Y tuvimos un caso así en la iglesia. Fue complicadísimo. Porque allá en los Estados Unidos, si la ley se mete, se complica muchísimo más, no solamente para la gente involucrada, sino para la iglesia también. Gracias a Dios lo pudimos manejar. Yo recomiendo estos libros de consejería porque ahí abarca todo tipo de problemática. Y es muy curioso, me he encontrado con muchos pastores que están usando estos tomos, estos materiales, para preparar mensajes y estudios bíblicos. Es tan bueno y es tan bíblico lo que hay en esto. Lo traje simplemente para que lo vieran. Yo estoy seguro que con reflexión lo pueden conseguir, pero son herramientas que necesitamos y que les recomiendo porque me son de mucha ayuda y es muy práctico. Ahora, fíjense el versículo 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Nótese 5 consejos sabios de un buen asesor. Primero, lo que le dice es, oye, pero oye ahora, alto, stop, para todo lo que estás haciendo y oye. A veces necesitamos parar todo para oler un poco las flores, no tenemos tiempo para nada, necesitamos oír. Segundo, nótese lo que le dice ahí, recibe, admite consejo. Admite consejo. Ni tú ni yo lo sabemos todo, necesitamos ayuda. Tercero, el resultado de eso es, dice, su presencia estará contigo. ¿Cuántos no quieren la presencia de Dios en sus vidas? De una manera fresca, real. Cuarto, le dice, está tú por el pueblo. O sea, en otras palabras, ponte en la brecha, levántate, da cuentas a Dios. Y quinto, somete los asuntos a Dios. O sea, descarga y deposita todo a Dios. Tráele los problemas al Señor que Él los puede manejar. Él aguanta el peso ese. Entonces, ¿qué hacemos con la gente que Dios nos ha confiado? ¿Qué hacemos con su pueblo? ¿Qué hacemos con su gente? Fíjense el versículo 20 al 27. Hay 3 cosas claves ahí. 20 al 27. Vamos a leerlo. Dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti,
y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos. Y aquí cambia la cosa. Yo subrayé aquí la palabra contigo. Qué importante esto. Dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. 3 cosas importantes de todo lo que hemos leído ahí. Primero, 3 cosas clave. La primera es escógelos. Escógelos. O sea, selecciona hombres y mujeres líderes competentes, tal cual como lo vemos en el libro de Hechos. ¿Se recuerdan? Que fueran hombres de virtud los que iban a servir. Hombres de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que hablan verdad, que dicen las cosas como son. Y la otra característica era que aborrezcan la avaricia. O sea, no ceden a las motivaciones equivocadas o de intereses personales. No ponen un precio a su cabeza. Es interesante que a mí me invitan a dar conferencias y a predicar en todo tipo de iglesias, como les comenté, en países, en los Estados Unidos. Y en algunos círculos evangélicos tienen ciertos mecanismos, que no son los míos, pero yo entiendo la actitud y por qué pregunta. Cuando me van a invitar a un lugar para dar una conferencia o predicar en una iglesia, una de las preguntas que me hacen es, pastor, ¿usted cuánto cobra? ¿Cómo? Yo le pregunto, ¿cómo que cuánto cobro? Sí, estamos honrados que ven y tal, pero queremos saber cuánto usted cobra. Digo, no, yo no cobro nada. ¿Cómo yo voy a cobrar por predicar el evangelio? No, porque es que yo entiendo como usted lo pregunta. Le dije, entonces yo le digo, lo que ustedes me quieran dar. Digo, Dios me libre de poner precio sobre mi cabeza. Y eso no computa en las mentes de ellos, porque están acostumbrados que en algunos círculos evangélicos que se negocia todo. Wow, si el Señor me dio la salvación, por gracia yo he recibido, de gracia yo voy a dar. ¿Y saben qué? El Señor siempre ha sido fiel. No falla. De 1000 maneras Él ofrenda y da cosas de muchas maneras. Por eso es que una de las cosas importantes aquí es de la gente que vamos y que va a trabajar con nosotros. Escógelos, que sean hombres de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Claro, en muchos círculos se habla de estas cosas porque hay muchos líderes que cobran por esto y piden un hotel así y otro así. Pero ¿dónde estamos? Estamos totalmente desubicados. Primero, escógelos. Segundo, los dice ahí, ponlos, o sea, colócalos. Y es que para gobernar, para juzgar, tiene que haber empoderamiento. Empodéralos. Atrévete a empoderar a otras personas que tienen material de liderazgo. Por muchos me dicen, pero pastor, es que es tan joven y va a meter la pata. Digo, pero ven acá, ¿tú no has metido la pata también? Oh, sí. Todos nosotros cuando comenzamos metimos la pata y todavía a veces la metemos. Pero alguien confió en nosotros, nos empoderó para poder hacer la obra de Dios. Y aprendiendo de esa manera, cuando hemos metido la pata, tienes que empoderar a otros. Tienes que confiar en otro, tienes que darle espacio para que también se equivoque, como tú también te has equivocado. Hay un libro secular de un autor que es un experto, un gurú en temas empresariales. El título en inglés es Good to Great. El título en español creo que es Empresas que sobresalen. Y él usa el símil de un bus o un colectivo, pero un bus. Y él dice, tú como gerente o como líder de la organización, tú eres el que manejas el bus, tú eres el conductor. Y yo he usado esto para pensar de mi iglesia. Mi iglesia es como un bus también. El Señor me ha puesto ahí como conductor.
Y él usa el símil del bus porque dice, aquellos que quieren subirse al bus contigo, tienen que estar conscientes de que ese bus va en cierta dirección porque tú lo estás manejando y lo estás llevando a cierta dirección. Y los que se suben tienen que estar conscientes de esto y no se van a sentar donde ellos quieran. Tienes tú que sentarlos en lugares estratégicos. Es muy interesante esto, porque hay una lección muy práctica ahí. Tú como líder tienes que asignar a otros y ponerlos en lugares estratégicos. Y ellos tienen que seguir la visión que el Señor te ha puesto como líder porque vas en esa dirección. Pero ojo con esto también. Ellos tienes que darle la libertad a ellos de decirle en cualquier momento, si tú sientes que no quieres ir en esta dirección, puedes bajarte del bus. Y yo he tenido que confrontar a veces a algunos en mis tiempos de liderazgo en la iglesia y decirle, mira, si tú sientes que tú debes ir en otra dirección, está muy bien. Vamos a partir de diferentes vías y vamos a hacerlo en paz. Y si el Señor te está dirigiendo a hacer otra cosa, amén, yo te bendigo. Otra vez lo digo, algunos lo hacen con elegancia, otros no. Pero tienes que tener en cuenta eso. Por eso la importancia de colocarlos, como aquí le dice Jetro a Moisés. Y en tercer lugar, dice aquí, envíalos, suéltalos, déjalos. Ahí ese es el resultado. Escógelos, colócalos, déjalos. Y fíjate el resultado de todo esto. Versículo 22. Nótese que dice ahí. Dice, la carga la llevarán ellos ¿con quién? Contigo. Contigo. Liderazgo no es algo que tú le haces a la gente. Liderazgo es algo que haces con la gente. La preposición ahí es clave. Esto es responsabilidad de equipo, no por ti solo, no en solitario. Se acabó el síndrome del llanero solitario. ¿Saben cómo se queda el llanero solitario al final? Pues eso, solo. La verdad es porque existe ese síndrome. La verdad es que no hay nadie que lo haga como yo. Por eso se queda solo. Trabajo en equipo. Es muy importante. Hay un capítulo que le dedico en el libro a trabajo en equipo. Yo doy un taller sobre esto de una manera muy pragmática porque nosotros necesitamos aprender a trabajar en equipo. No podemos meter goles nosotros solos. Necesitamos los demás también. No es como alguien una vez dijo, Señor, heme aquí, envía a mi hermano. No. ¿Qué palabra o idea te viene a la mente cuando se menciona trabajo en equipo? Para mí es la palabra satisfacción, realizado, el poder haber logrado el trabajar con otras personas y ir en la misma dirección. Y notes el versículo 23 que dice ahí, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo ese pueblo irá en paz a su lugar. Óigame, qué tremendo. Tú podrás sostenerte. Eso me habla de durabilidad, de continuidad, de sostenibilidad. Y eso es lo que nosotros queremos en nuestros ministerios. El poder sostenernos. El poder también terminar bien. Yo quiero ver el fruto de mi trabajo, de nuestro trabajo. Tú quieres ver el fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo a su tiempo, en el tiempo de Dios. Y nótese la otra cosa que vimos ahí, el versículo 23 dice, y todo este pueblo irá en paz a su lugar. Fíjense qué tremendo esto. Yo trabajo, me esfuerzo para que mi gente, la gente a quien sirvo, pueda irse a la cama en paz por la noche. ¿No hay una cosa más tremenda que esta? Hay millones de personas que toman pastillas para dormir. Pero qué tremendo es que nuestro servicio, nuestro ministerio, nuestro liderazgo haga y logre que nuestra gente pueda irse a su cama, pueda irse a su casa, pueda descansar en paz. Yo deseo que nuestra gente viva en paz. Mi deseo es que tengan un matrimonio en paz, no en pedazos. Una familia en paz, un hogar en paz, una iglesia en paz. Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Que la paz de Dios gobierne sus corazones.
La paz de Dios se consigue teniendo paz con Dios. Amén.